Amigas y amigos, estoy verdaderamente encantado de estar en este ciclo grandesmaestros.unam, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad de la que soy egresado, feliz egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. Agradezco especialmente a mi querido y admirado maestro Gonzalo Celorio, quien fue mi maestro durante aquellos años y es mi gran amigo desde entonces, por invitarme a participar en este ciclo. Saludo cariñosamente a Mirna Ortega, organizadora de este ciclo, y saludo, por supuesto, también a Vicente Quirarte, el otro participante de este Ramón López Velarde, a tres voces. Voy a referirme un poco, en cierto sentido, por encima, ya que no hay manera de pasar con todo el detalle que a mí me gustaría a lo largo de la siguiente hora. Voy a referirme a uno de los capítulos de mi libro, el libro que hoy, primera semana de junio, está entrando a imprenta. Es un nuevo libro dedicado íntegramente a Ramón López Velarde, titulado La Majestad de lo Mínimo, ensayos sobre Ramón López Velarde. Ese libro reúne 12 ensayos dedicados íntegramente a la vida y a la obra de nuestro poeta, 6 de los cuales son inéditos del todo y que verán por vez primera la luz ahora, a partir de su salida, de su inclusión en este libro de título velardiano, La Majestad de lo Mínimo. No es el primer libro que dedico al tema. Hace 7 años, en 2014, bajo el sello de la editorial independiente Aulleo y el apoyo de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, publiqué el libro Ni sombra de disturbio, ensayos sobre Ramón López Velarde. Aquel libro reunía 5 textos de los temas más diversos, relacionados todos, íntimamente relacionados con temas de vida y de obra del poeta, del cual conmemoramos este 19 de junio el siglo de su fallecimiento. Dedicaré esta charla, la charla de esta mañana, a uno de los 12 ensayos que forman parte de mi nuevo libro. El ensayo se titula Señorita con nombre de flor y es un relato pormenorizado todo lo que se pueda, al grado de que el texto alcanza las 62 cuartillas, de todo lo que tiene que ver con la relación entre Ramón López Velarde y su musa capitalina, la segunda musa en términos cronológicos que dejó marcada definitivamente su obra, después de la musa Fuensanta, a la que el poeta dedicó los poemas principales de su libro de 1916, La Sangre Devota. Esta segunda musa en términos cronológicos es la inspiradora de los poemas de amor que conforman el nudo de poemas de ese tema que aparecen en el libro de 1919 llamado Zozobra. Y la musa se llama Margarita Quijano. Ha sido un tema muy recurrido por los biógrafos de López Velarde, todo lo que tiene que ver con esta mujer, Margarita Quijano. Y yo quizás hubiera seguido dormido, digamos, un poco sobre los testimonios que ya existen, que repito, no son pocos, si no hubiera sido porque hace relativamente poco di con unas palabras de Julio Torri que me sacaron un poco de esa suerte como de paz acrítica sobre la que reposaba mi visión de Margarita Quijano a partir de los muchos testimonios recogidos a lo largo de los años. Esas palabras se las dijo Julio Torri a Alfonso Reyes en una carta de 1916. En cierto sentido, el punto de arranque y el punto de llegada a sí mismo de esta charla son esas palabras malévolas, diríamos, podríamos poner la palabra entre comillas, estas palabras malévolas de Julio Torri, dedicadas en una carta de 1916 a Reyes. Resalto, subrayo el año de 1916 porque ese es exactamente el año en el que López Velarde cae rendido ante los encantos físicos e intelectuales de Margarita Quijano, aún sin tratarse todavía en persona, cuando Margarita Quijano era maestra de la escuela normal y él, que sabía de ella por ciertas referencias de amigos comunes,
estaba, digamos, al tanto de quién era esta mujer a la que veía en el barrio donde ambos vivían tomar el tranvía sobre la avenida, la vieja avenida Jalisco, hoy avenida Álvaro Obregón, por donde pasaba el tranvía, calle sobre la que vivía López Velarde, en el edificio que hoy es famosamente la Casa del Poeta, y veía a la maestra Quijano tomar el tranvía para dirigirse a la escuela normal. No es cualquier musa Margarita Quijano. Recordemos las palabras emocionadas de José Emilio Pacheco cuando habló de su huella en nuestra literatura. José Emilio Pacheco escribió en 1970 estas palabras llenas de contundencia y emoción. Margarita Quijano, dijo José Emilio, fue la inspiradora del enigma de amor más intenso y más indescifrable de toda la poesía mexicana. Al escuchar esas palabras de Torri, escritas en el mismo año en el que López Velarde se enamoró de Margarita Quijano, decidí hacer un viaje por el resto de los testimonios, los existentes y los que pudiera yo conocer en el camino, que pudieran, por un lado, ayudarme a ver si esas palabras supuestamente malévolas eran certeras, eran ciertas, tenían algo de verdad o eran pura malevolencia. Considérese que el nombre de Margarita Quijano estuvo oculto durante largos años, no solamente porque Ramón, al producirse el desencuentro con ella, en el año 18 seguramente, cayó para siempre los detalles de su amistad que no compartió en su momento con nadie. Y el entorno del poeta fue fiel, digamos, a esa suerte de consigna de silencio que se prolongó larguísimos años. Fue solamente hasta el año de 1971, fíjense ustedes, 50 años después de la muerte de López Velarde, que Margarita Quijano concedió su primera entrevista. Ella tenía 93 años y decidió abrir sus puertas a la periodista de Excelsior, Guadalupe Appendini, según ella, porque había conocido, Margarita había conocido a una tía de Guadalupe Appendini, que había sido amiga suya, y por eso le abrió las puertas. Y en esa ocasión, Margarita Quijano, dado que su nombre empezó a divulgarse con fuerza, precisamente a propósito de la conmemoración del medio siglo de la muerte de López Velarde, Margarita Quijano, en cierto sentido, decidió tomar el micrófono para defenderse y empezó diciendo a Guadalupe Appendini que le parecía lamentable que su nombre empezara a divulgarse, que era una suerte de deshonra pública, de vergüenza, el que aquel amor que según ella fue absolutamente casto, puro, sincero, empezara a divulgarse a los cuatro vientos. En aquella ocasión ella hizo un relato pormenorizado de lo que fue su relación y no entraré precisamente en ese relato que ha sido, como ya lo decíamos, muchas veces contado. Hay las más diversas fuentes testimoniales que relatan más o menos de qué se trató ese romance. Está, por supuesto, lo que ella le contó a Guadalupe Appendini en 1971. En 1971 también apareció un libro importante firmado por una vieja alumna de Margarita Quijano llamada Carmen de la Fuente, que hace un nuevo relato de cómo ocurrieron las cosas. Uno de los testimonios más importantes, probablemente el más importante después del de la propia Margarita Quijano, fue el que legó en su libro Ensayos, Ramón López Velarde, su querido amigo de entonces, probablemente el mejor de los amigos de López Velarde, llamado Pedro de Alba, un conocido escritor, un conocido, particularmente conocido como diplomático, que vivió tan de cerca la relación entre ellos que parece ser que lo más probable es que él mismo haya sido quien los haya puesto delante, quien los haya presentado finalmente una noche en el bello jardín que tenía aquel hotel llamado precisamente Hotel Jardín en el centro de la ciudad. Para decirlo más o menos pronto, por lo visto, López Velarde la vio de lejos, ya lo decíamos. Ella era hermana de Alejandro Quijano, una de las personas cercanas en el mundo intelectual al propio Ramón. Tan cercana era la relación de Alejandro Quijano, que fue él uno de los oradores en su funeral en junio de 1921. Me parece que fue precisamente en representación de la Universidad Nacional, aunque ahora no recuerdo exactamente ese dato, pero fue uno de los amigos del mundo intelectual que estuvieron allí para darle el último adiós. A ese grado era la cercanía entre Ramón López Velarde y el hermano de Margarita.
Ramón, ya lo decíamos, la vio de lejos, la siguió, según Margarita, como una sombra, como su sombra, a lo largo de largos meses, en una extensión de largos meses. Por lo visto la veía venir, abordaba con ella en el tranvía, el mismo tranvía que la llevaba a la escuela normal de maestras, siempre a una prudente distancia. Por lo visto alguna vez la abordó, no supo cómo hacerlo, no está muy claro porque los testimonios aquí no son precisamente claros. Parece ser, otra de las versiones cuenta que él consiguió su teléfono, esto lo cuenta la propia Margarita, le llamó por teléfono y aunque ella sabía de quién se trataba, reconoció la voz, fingió que no lo conocía, le pareció que no era apropiado aquel acercamiento y colgó. El teléfono, el tranvía, una serie de elementos de la vida urbana de aquellos años que formaron parte de esta relación. Otro de los personajes que dan testimonio sobre cómo fue la relación es nada menos que Carlos Pellicer. Carlos Pellicer, el propio Amado Nervo, López Velarde fueron poetas que cayeron en el encanto de esta mujer y que pues dejaron el recuerdo de todas sus virtudes. Pellicer cuenta que una vez que los presentó Pedro de Alba y empezaron a hacerse amigos y empezaron a frecuentarse, tenían una serie de costumbres algo extrañas. Por ejemplo, ya lo decíamos, hablaban por teléfono muchas noches, largamente, según Pellicer, una vez que Margarita Quijano estaba segura, estaba al tanto de que sus padres, con los que ella vivía, dormían ya y hablaban largamente por teléfono sobre literatura, sobre traducción literaria, sobre influencias. No sé si es de Carmen de la Fuente, creo que es ella la que cuenta que a veces quedaban de verse, ya que vivían, como decíamos, muy cerca, y López Velarde le avisaba en qué momento iba a pasar delante de su casa y ella se asomaba a la ventana o al balcón para saludarlo. Pellicer dice que a veces se encontraban en lo que había sido el primer cementerio de la Piedad y paseaban largamente y siempre a la luz del día entre las tumbas vacías. Es curiosa esta amistad, empezando por el hecho de que se llevaban 10 años y de que ella era mayor que él 10 años. Así que López Velarde cortejaba a una mujer que se acercaba a los 40 años de edad y que tenía, por supuesto, 10 más que él. Mujer que además vivía con sus padres. No se sabe bien por qué terminó la amistad, que ella siempre insistió en describir como pura, como pulcra, como limpia. La cosa es que en un momento dado ella le dijo que no estaba interesada en seguir en relaciones con él y rompió de manera abrupta relaciones. A continuación viene un episodio francamente extraño, recogido por diversas fuentes, empezando por supuesto por la propia Margarita, y es que una vez que habían roto relaciones, él se presentó en la casa de ella para pedir su mano. Los padres de ella lo recibieron como, bueno, un conocido lejano de su hija Margarita y se quedaron verdaderamente fríos cuando supieron que lo que quería el joven poeta, aquel joven muchacho de 31 años, era pedir la mano de su hija. Margarita se presentó en la reunión diciendo que pues nada de aquello tenía pies ni cabeza. Es interesante porque los padres mismos no tenían siquiera la mínima noción respecto a que Margarita y Ramón López Velarde pudieran tener una relación que fuera más allá, una conocencia, digamos, a distancia y de lejos. 2, 3 cosas cuenta Carmen de la Fuente curiosas para terminar de cerrar esta primera fase del retrato de Margarita y antes de llegar a los testimonios que convocan, que justifican esta charla. Uno de ellos tiene que ver con una estampa francamente bonita
algún amigo mío, historiador de la literatura, crítico literario, serio, me ha hecho ver que las fechas no coinciden, así que es posible que este sea un falso recuerdo, pero desde luego para el retrato de la musa, sobre todo a través de los ojos de su querida alumna Carmen de la Fuente, es un detalle lleno de color literario y por eso es que lo recojo. Cuenta de la Fuente que era muy pequeña Margarita Quijano cuando una noche su padre la levantó en brazos para mostrarle a través de la ventana abierta el paso del cometa Halley. Por otro lado, Francisco Monterde cuenta que fue Margarita Quijano la persona elegida para leer el poema que Manuel Gutiérrez Nájera escribió sobre la corregidora de Querétaro y que Gutiérrez Nájera iba a leer en la inauguración del jardín de la corregidora frente a Santo Domingo. Fue precisamente Margarita la elegida para leer ese poema que Gutiérrez Nájera ya no pudo leer. Por lo visto, una de las principales virtudes de la maestra Quijano es que era, además de una mujer, por lo visto, hermosa, especialmente inteligente, verdaderamente culta. Una de sus características más relevantes es que era una extraordinaria lectora de textos literarios. Y por eso seguramente se le escogió para que dijera el poema de Gutiérrez Nájera. Es precisamente Carlos Pellicer otro de los que insisten en que Margarita Quijano era una gran lectora. Él cuenta que la conoció cuando Carlos Chávez lo invitó a leer los textos que acompañan la obra El Pedro y el Lobo de Prokofiev, cuando Chávez dirigía la Orquesta Sinfónica Nacional y preparaban esa puesta en escena que luego pasó a los anales de la historia musical de México como una ocasión memorable en el Palacio de Bellas Artes. Me parece que es el Palacio de Bellas Artes, estoy casi seguro, preparaban esta representación de Pedro y el Lobo. Chávez había invitado a que Carlos Pellicer leyera los textos que acompañan esa puesta en escena y terminando el primero de los ensayos, Carlos Pellicer cuenta que fue a saludar a las hermanas de Carlos Chávez, entre quienes estaba Margarita Quijano. Él la conoció de ese modo. La Quijano le dijo que si aceptaba la crítica, le preguntó a Pellicer. Pellicer dijo que desde luego que sí, y Margarita le dio entonces una serie de recomendaciones para mejorar su interpretación, para mejorar su lectura. Todas ellas, cuenta Pellicer, fueron, por supuesto, extraordinariamente útiles para sus fines. A partir de ese momento empezaron una relación verdaderamente bonita. Pellicer la cuenta en sus entrevistas con Emanuel Carballo y es ahí precisamente donde cuenta las cosas que más o menos he ido reseñando, alguna otra que saldrá más adelante y por supuesto como todo lo de Pellicer y todo, digamos de paso, como todo lo del libro de Carballo, protagonistas de la literatura mexicana, no tiene desperdicio. Carmen de la Fuente cuenta que otro de los poetas que cayó bajo los encantos de Margarita Quijano, algo adelantábamos hace un momento, fue Amado Nervo. Por lo visto, Amado Nervo la vio en el centro, en el Zócalo, delante de la catedral, algún día caminando por allí, y Nervo acudió y la abordó en persona porque ya tenía noticias de su fama, de sus virtudes, de sus bellezas físicas y espirituales, y a partir de ese momento, por lo visto, se hicieron muy amigos. En los largos años que vivió Nervo fuera de la Ciudad de México, por lo visto, se cartearon, curiosamente, lo hacían en francés, en lengua francesa, que la maestra Quijano dominaba. En el ensayo de mi libro, Señorita con nombre de flor, ensayo que será parte de mi libro La Majestad de lo Mínimo, que ya lo comentábamos, está ahora mismo en imprenta, hago un ejercicio que a mí me ha resultado realmente interesante, un ejercicio que la crítica no había intentado con anterioridad y ejercicio que no haremos aquí por cuestiones de tiempo, pero quiero un poco adelantar lo que ocurre en ese análisis. Es fama que López Velarde era un hombre lleno de introspección, realmente lleno de hondura y de silencios, que de ninguna manera abría su intimidad a nadie, ¿no? Hay por ahí alguna escena con Pedro de Alba, recogida por el propio
Pedro de Alba, bastante excepcional dentro de la literatura testimonial respecto de su vida, y es el momento en el que finalmente le confiesa a López Velarde que verdaderamente está enamorado de Margarita Quijano y que está dispuesto de todo, ese todo es casarse con ella, con tal de dar una continuidad realista a todo aquello que siente por la maestra Quijano. Pero en general son mínimas, prácticamente nulas las confesiones que tenemos de viva voz de López Velarde en la, yo diría que escasa literatura documental, testimonial con respecto a él. Quizás no es exactamente escasa, pero a nosotros que nos damos cuenta que hay muchas zonas de su vida que están, no sé si muchas, pero importantes zonas de su vida que siguen bajo la más cerrada oscuridad, desde luego que siempre nos van a parecer pocos todos estos datos y todos estos testimonios. Sin embargo, en contra de lo que hacía en persona, tal como ha reconocido la crítica, sus poemas son extraordinariamente claros de lo que estaba ocurriendo en su interior. Eso es verdaderamente llamativo. En sus poemas podemos ir siguiendo exactamente lo que va ocurriendo en su interior. Naturalmente no tenemos fecha de escritura, salvo en el caso de un puñado de ellos, uno de ellos, por ejemplo, por cierto, La Suave Patria. En general no tenemos fecha de escritura de los poemas, pero sí tenemos la fecha de su publicación. Una vez que aparece La Sangre Devota, editado ya en México en 1916, López Velarde cobra fama, cobra prestigio y empieza a publicar aquí y allá sus poemas. Y hay dos publicaciones cruciales para entender cómo fue la escritura de su libro de 1919 llamado Zozobra. Estas dos publicaciones, una de ellas se llama Vida Moderna y la otra se llamaba El Nacional Bisemanal. El ejercicio que propongo en mi libro es justamente ir viendo los poemas que unánimemente considera la crítica como inspirados por Margarita Quijano, los voy siguiendo editorialmente y créanme ustedes que Ramón va haciendo un relato absolutamente transparente y nítido de lo que va ocurriendo en su interior, de tal manera que tenemos de verdad una crónica de las estaciones de la pasión que Margarita Quijano le provoca. Vaya, hay incluso un poema, fíjense ustedes a qué grado llega la capacidad de asinceramiento del poeta en el lugar donde no creeríamos que encontraríamos ese tipo de sinceridad, ese tipo de crudeza incluso. Uno de los poemas más famosos del ciclo, dicho sea de paso, que estará conformado por alrededor de unos 13 textos, yo diría, unos 10 poemas y unas 3 prosas. No quiero ser excesivamente terminante, en tanto que puede haber otras alusiones que se nos escapan y que probablemente tengan también que ver con Margarita Quijano. Uno de los poemas más intensos, más bellos, más emocionantes de todo el ciclo se llama Día 13. Es muy, muy, muy conocido ese poema. Bueno, pues desde el título ya nos enteramos de que fue un día 13. En la segunda o la tercera estrofa habla del sol de agosto. Me parece que es del sol de agosto que habla. Y un poco más abajo nos dice que era domingo. Un mínimo ejercicio de investigación nos hace ver en cualquier calendario en línea que el domingo 13 de agosto, o cómo decirlo, que en 1916, el 13 de agosto cayó en domingo. De tal manera que sabemos exactamente en qué momento ocurrió aquello que el poeta pasa a relatar en un poema que publica después. El domingo 13 de agosto de 1916. A ese grado podemos llegar a conocer lo que está ocurriendo en el interior de López Velarde. Lo que hago en ese subcapítulo de mi ensayo es precisamente ir cotejando las fechas de publicación y lo que dicen los poemas con lo que sabemos de cierto que ocurría en la vida del poeta. Y créanme ustedes que es un ejercicio francamente atractivo. Una de las felicidades que me ha traído ese análisis es el darme cuenta que un poema, un texto, una prosa, un texto en prosa, bastante crucial, muy importante, llamado Don de Febrero,
lo tenemos desde hace muchos años, por lo menos desde 1952, mal datado. José Luis Martínez lo incluye en el libro El Don de Febrero y otras crónicas. Ese libro fue bautizado en el año 52 por la autora de esa antología, de esa reunión de textos, Elena Molina Ortega, como El Don de Febrero y otras prosas, me parece que pone, o otras crónicas. Y la cosa es que hay una diferencia en el criterio de ordenamiento, en el criterio de lectura de lo que son esos textos respecto al corpus de López Velarde. Elena Molina Ortega había encabezado el libro con el texto Don de Febrero y de ahí había tomado el título. A José Luis Martínez le pareció que no era buena idea sacar de contexto cronológico ese texto y lo devolvió al lugar donde, según él, pertenecía, ordenado de manera cronológica. Pero no se dio cuenta que el texto realmente no forma parte de los textos de 1915, sino muy claramente del año de 1916. Ustedes saben que poemas y prosas de López Velarde se comunican a veces de tal manera que Octavio Paz llegó a describirlos como vasos comunicantes. Ese texto, Don de Febrero, tiene muchas comunicaciones secretas con todo lo que estaba escribiendo López Velarde en 1916 y no tiene absolutamente nada que ver con el año de 1915. De hecho, donde lo pone José Luis Martínez hay un hueco cronológico entre el año 14 y el 16. Si uno revisa la cronología del texto y lo lee realmente en su contexto, se da cuenta que ese texto no pertenece a ese lugar. Pero hay algo más grave que parecería confirmar el valor de mi hipótesis. Cuando Elena Molina Ortega recogió ese texto, no sabemos bien a bien de dónde, y lo puso encabezando Don de Febrero y titulando en consecuencia el libro con ese título, con el título de ese texto. Cuando ella lo publicó en el año 52, añadió una nota al calce, una nota importantísima que José Luis Martínez se saltó. No solamente no la reprodujo, sino que no dio noticia de esa nota. Y ahí estuvo en falta el gran editor de López Velarde. Una pequeña falta, sin duda, con respecto a toda su gran aportación. Eso no está en duda. Elena Molina Ortega escribió, creo que es 28 de febrero de 1915, pone ella, pero pone esta frase crucial: solamente tengo el recorte con la fecha. No sé dónde fue publicado. Y claro, esa es la pequeña llave que nos hace ver que seguramente quien recortó ese texto y se lo pasó a Elena Molina Ortega, lo más seguro es que haya copiado mal la fecha. Entonces, fíjense ustedes cómo a 100 años de la muerte de López Velarde, a 100 años de estudios sesudos, cruciales todos, que nos han mostrado al gran poeta que es López Velarde, todavía un texto fundamental para concebir el gran López Velarde que se está gestando en el año de 1916, que terminará de gestarse entre el 17 y el 18 y que resplandece en su gran libro Zozobra, para algunos de nosotros el mejor libro de poesía de todo el siglo XX. Es todavía un poeta que puede tener este género de imprecisiones que, para quienes estudiamos con seriedad las cosas, nos parecen imperdonables, digamos que por decir lo menos. No quiero adentrarme demasiado en los muy diversos subcapítulos que conforman mi ensayo Señorita con nombre de flor, y voy a acercarme poco a poco al nudo, a la justificación de esta charla con ustedes, que tiene que ver con los testimonios encontrados recientemente sobre Margarita Quijano. Ya decía yo que el que me despertó de mi dormitar por encima de los testimonios conocidos fue esa frase de Julio Torri, a la que finalmente llegaremos. Cuando leí la frase, cuando entró en crisis un poco la idea que yo podía tener de Margarita Quijano, recordé, o más bien tuve, digamos, la intuición de que algo quizás podría decir Salvador Novo de esta contemporánea suya. Naturalmente Novo y ella se llevaban unos cuantos años,
Ella nació en el año 78, si no estoy equivocado, 10 años antes que Ramón López Velarde. Y Novo, si no me equivoco, aunque él mismo hacía este tipo de trampas, entonces a lo mejor yo no es que esté tan equivocado yo cuando diga que nació en 1804, sino que a lo mejor él hizo alguna trampa para que ese fuera la fecha que finalmente quedó. Aún así se llevaban una buena cantidad de años, pero como quiera, como es natural, convivieron algo, y toda esa convivencia entre ellos quedó debidamente plasmada por este extraordinario cronista memorioso que fue admirado por tantas razones, que fue Salvador Novo. Me refiero muy específicamente, ustedes ya se habrán dado cuenta, a sus memorias sexenales, este gran mosaico escrito en los años, digamos, centrales del siglo XX. Son estos tomos de sus crónicas, de sus evocaciones, de sus memorias, organizados de manera sexenal y que se extienden del sexenio de Lázaro Cárdenas en los años 30 y concluyen en el sexenio de Luis Echeverría ya en los años 70. Ahí Novo nos regala una serie de estampas muy hermosas de Margarita Quijano que han estado ahí a la luz, visibles para todo el mundo, que seguramente no son del todo desconocidas, pero lo que es cierto es que nunca han sido puestos en contexto. Son testimonios que el mundo que ha reflexionado en torno a la vida y la obra del poeta no había considerado hasta este momento, y fue por eso que encontré con mayor agrado, más allá de toda la simpatía que me produce la literatura de Novo, haber dado con estas estampas que prolongan lo que sabemos de Margarita Quijano, en tanto que los comentarios, los testimonios de amigos y de conocidos se suspenden en un cierto momento. Hay una suerte de hueco, digamos, entre la muerte del poeta en junio de 1921 y la reaparición de Margarita Quijano en el año de 71 con la entrevista, recordarán ustedes, en Excelsior de Guadalupe Appendini. Son seis las estampas que nos deja Salvador Novo, que nos dejó Salvador Novo de Margarita Quijano. Una de ellas, la más antigua, no la vivió él en persona, cuando hace unos, no sé exactamente en qué año, me parece que es en el año de, no sé exactamente cuál es el año en el que le encargan a Salvador Novo escribir un artículo sobre el Palacio de Iturbide, y porque en ese momento parece ser que iba a ser ya este edificio que tuvo diversos usos, diversas utilidades. En un momento dado fue comprado por una institución financiera, como ustedes seguramente saben, y le pidieron a Novo que escribiera una historia del edificio. Y ahí regala la primera estampa de Margarita Quijano, una estampa, ya lo decíamos, que no vivió él. Ocurre en el año de 1901, es una velada literario-musical en la que Margarita Quijano y Alejandro Quijano, su hermano, recitaron. Fíjense ustedes, es una estampa de 1901, pero para entonces Margarita Quijano ya tiene 23 años de edad. Las otras 5 evocaciones de Margarita sí son contadas en persona por Novo, y precisamente por eso tienen un gran valor. Ahora recuerdo que no he comentado esto, que creo que puede ser muy útil en este momento, sobre todo para valorar el hecho de que aparecen de pronto estos testimonios. Cuenta José Emilio Pacheco, contó en alguno de los artículos dedicados a López Velarde, aparecidos en la revista Proceso, que cuando él era joven, un poco como habitante él mismo de la colonia Roma, le había preguntado a su maestro Francisco Monterde García y Casbalceta que quién era la musa de López Velarde, que quién era aquella musa que había dejado su huella tan profundamente en los poemas de zozobra, porque seguramente Pacheco tenía alguna idea de quién podía ser, habitantes todos ellos de la colonia Roma. Y es muy curioso porque don Panchito le contestó, fíjense ustedes, que no le podía decir quién era esa mujer, porque esa mujer vivía, sino, y tal cual lo recoge Pacheco,
sino que no se anduviera metiendo donde nadie lo llamaba. Fíjense, qué descriptivo del silencio que se creó alrededor de la maestra Quijano. Y lo digo precisamente para valorar estos testimonios que después nos dejó Novo. La primera de sus 5 estampas tiene que ver con el ingreso de Salvador Novo como académico de número a la Academia Mexicana de la Lengua. Ocurrió en 1952. La ceremonia se llevó a cabo en la sala Manuel M. Ponce con la presencia del presidente Miguel Alemán, nada menos. Novo cuenta que la maestra Quijano estaba sentada en la primera fila del auditorio. Quizás ustedes recordarán que el bello discurso de ingreso de Novo a la academia giró en torno a la presencia de las aves en la poesía castellana. Precioso tema. Y cuenta Novo que Margarita Quijano estaba en la primera fila y que conforme Novo iba diciendo los ejemplos a los que iba refiriéndose en su texto, Margarita Quijano los iba repitiendo en silencio, conocedora de todos esos pasajes, conocedora, digamos, gozosa de todos esos pasajes. Eso es en el año de 1952. En 1956 hace el segundo retrato de Margarita y nos presenta una estampa de Margarita Quijano francamente insólita. Resulta que los Quijano tenían un restaurante en la Ciudad de México, un restaurante de comida tradicional mexicana. Y a la muerte de la madre de los Quijano, de Alejandro y de Margarita y de los otros 7 hermanos, ella quedó como gerente del restaurante. Entonces cuenta Novo que todas las noches, la tarde, cayendo la noche, llegaba la maestra Quijano de sombrero, velo, elegantemente vestida, y se colocaba en una de las mesas del restaurante para hacer las veces de gerente del restaurante. Dice Novo que la madre le hizo jurar que nunca habría de deshacerse del restaurante y que por esa razón mantuvo contra viento y marea Margarita Quijano la existencia de este restaurante llamado La Gacela Salón de Té. A pesar de la belleza de la imagen de la gacela, a pesar de la fineza de la expresión salón de té, era un restaurante de antojitos mexicanos especializado en platos tradicionales, y Novo cuenta que le encantaban sus, ¿cómo dice él? Tortitas, pasteles Moctezuma, creo que se llama lo que comía Novo de ese restaurante, y mientras le preparaban sus pasteles Moctezuma y sus pambacitos y toda aquella deliciosa comida, él se sentaba a conversar con Margarita. Fue en enero del año del 56 y pinta Novo a Margarita Quijano llenando felicitaciones de Año Nuevo para mandar con toda discreción, pero con toda elegancia también a los 4 vientos. En 1957 muere Alejandro Quijano y escribe una página muy hermosa, Novo, dándole las gracias a Quijano por haber sido él quien facilitó la entrada de Novo a la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Cuenta por ahí Novo que quién iba a decir que después de sus excentricidades literarias juveniles había terminado ingresando a una docta institución, y que todo ello se debió a aquel hombre al que describe como pulcro, como honesto. Una página realmente bonita de agradecimiento, y ahí de paso se refiere a Margarita como su sabia hermana. En 1960 cierra la Gacela y aprovecha Novo para hacer una despedida de ese restaurante que decíamos, bueno, pues contra todo, con todo en contra, había terminado pasando sus últimos años divulgando lo mejor de la cocina mexicana. Por ahí se echó una página bonita también ahí, Novo, hablando de la limpieza del local, de la honestidad de las pequeñas parejas, sobre todo porque había abierto ya un restaurante por ahí muy cerca de vocación comercial, abiertamente comercial, un establecimiento gringo, de inspiración gringa. Por lo que dice Novo, la Gacela Salón de Té estaba sobre Insurgentes, enfrente de lo que actualmente es, y ya era de aquella, Sears. En ese lado estaba el pequeño establecimiento del que hace una despedida sentida.
El último de los testimonios de Novo de Margarita Quijano tiene nuevamente que ver con la Academia Mexicana de la Lengua y es un homenaje que la Academia le rinde precisamente a Margarita el año que su nombre empezó a divulgarse por todas partes. Es 1971, hace 50 años exactamente, el año mismo de la conmemoración de los 50 años del fallecimiento de López Velarde. No es que se le haya hecho el homenaje por ser la musa del poeta, sino que fue un homenaje a pues, los largos años de enseñanza de la maestra, encaminadora de grandes vocaciones, una mujer verdaderamente querida, digamos, en el ámbito magisterial y pedagógico de México. Cuenta Novo que llegó Margarita Quijano en coche, conducida por una de sus sobrinas, se le abrió el portón de la academia, que cuenta Novo que esto me gustó a mí mucho porque esto conecta un poco con otro texto también de La Majestad de lo Mínimo, el texto dedicado a cómo Artemio de Vallerispe creó un personaje en su novela Ejemplo, su novela inaugural del año 19, cómo creó un personaje basado en Ramón López Velarde. Cuenta Novo que se le abrieron las puertas de la institución, que eran unas puertas donadas por el propio don Artemio de su derruida casa solariega en Saltillo. Ahí se le hace un homenaje a la maestra con cierta sencillez de formas, parece ser que se sentó en una oficina, ni siquiera en un auditorio, y cuenta Novo que los académicos formaron fila y fueron saludando, todos ellos bueno, con la curiosidad verdaderamente picada, ¿verdad?, por ver en persona a la celebérrima musa de Ramón López Velarde, cuyo nombre había salido a la luz muy recientemente. Fueron poco a poco saludándola, dice Novo, no sé con cuánto cariño seguramente, porque todos sus retratos desprenden enorme cariño por Margarita Quijano. Dice que los académicos se fueron formando, encabezados por don Panchito Monterde, para besar la pequeña mano de la musa, dice Novo, la pequeña y huesuda mano de Margarita Quijano. Ella parece ser que comentó en aquella ocasión, o al menos eso recoge Novo, que ya iba a irse muy pronto, ya tenía 93 años, efectivamente murió a los 97, todavía 4 años después. Dice, ya me voy a ir porque ya soy la única que queda y ya me esperan todos los Quijano allá, ¿no? Dice ella, tengo muy buenas relaciones allá. Fue por todas estas razones que me llamó verdaderamente la atención el que Torri, en una carta de 1916, pudiera referirse a Margarita Quijano en la manera en la que lo hizo. Dice, verán ustedes, la carta efectivamente es del 13 de diciembre de 1916, es Torri que la dirige a Alfonso Reyes, que está en Madrid, y es una carta muy interesante, recomiendo mucho leerla porque Torri para entonces no ha publicado su libro, este libro por el que luego se volvió, bueno, seguramente quizás el escritor de textos breves más célebre de la literatura mexicana, y precisamente un poco antes de publicar ese libro, le escribe a Reyes esta carta donde se refiere a esa pedacería, a ese cascajo que no lo deja satisfecho, que no lo deja contento y que luego hemos admirado a lo largo de todos estos años. En esa misma carta cuenta pues, algunas peripecias personales, algo de su vida sentimental, un poco siempre en ruinas, pero en un momento dado dice, hablando de su paso por la escuela normal de maestras, dice esto Julio Torri, dice que sus experiencias con sus discípulas y colegas han sido más bien desagradables y pues como lleva un año en la escuela sin obtener casi ninguna buena amistad, dice él, se siente un poco estafado y entonces añade este párrafo, dice, las demás profesoras son extraordinariamente pedantes, ignorantes y extravagantes en la región en que la extravagancia no es divertida. Margarita Quijano es la otra profesora de literatura castellana. Se cree Santa Teresa, abomina de don Marcelino y desconoce lo más serio de nuestra literatura. Como ven ustedes, o al menos eso es lo que ha terminado ocurriéndome a mí, un testimonio de esta naturaleza dicho por alguien como Julio Torri pone naturalmente en crisis lo que pensamos, lo que damos, digamos, como hecho.
Y fue precisamente este testimonio el que me puso pues en la pista de los otros testimonios, empezando por el de Novo. Pero una vez hecho el periplo a través de la relectura de los documentos que conocemos, de la bibliografía existente, vuelvo a las palabras de Torri y me da la impresión de que no están exactamente tan descaminadas. Quiero decir que José Emilio Pacheco las leyó y las reprobó acremente. No me voy a meter en este momento a la crítica que hace Pacheco, pero desde luego invito a todos los que quieran asomarse a este pequeño subcapítulo de este Señorita con nombre de Flor, que se asomen a las páginas de La Majestad de lo Mínimo, que esperemos que esté muy pronto disponible. Es interesante ahí el diálogo que se crea entre lo que dice Torri, lo que piensa Pacheco y lo que nos parece a nosotros 30 años, 25 años después de escritas estas páginas en la revista Proceso. Sin embargo, es muy, muy interesante volver a ver lo que dice Julio Torri en el panorama más abierto, más generoso de lo que dicen los otros testimonios, incluso muy bien intencionados, de quién fue la maestra Quijano. Esas palabras de Torri, pues nos invitan a preguntarnos varias cosas. En primer lugar, él dice que Margarita Quijano abominaba de Menéndez Pelayo. Sin embargo, ese sentimiento, ese rechazo del extraordinario polígrafo montañés que fue don Marcelino Menéndez Pelayo, ese sentimiento fue y sigue siendo un deporte practicado por mucha gente. El gran Menéndez Pelayo ha sido víctima de una tergiversación cuyas causas, pues aquí no tenemos tiempo para abordarlas, pero en ellas han resbalado incluso lectores cultos y preparados. Nosotros nos preguntamos por qué no resbalaría en ello la maestra Quijano. Por otro lado, el que desconociera lo más serio de nuestra literatura. ¿Cuántas veces no ocurre que los lectores e incluso profesores de la materia, o especialmente ellos, se pierden de lo que realmente tiene valor entre lo que está ocurriendo en una literatura? Mucho más considerando, mucho mejor entenderemos el comentario de Torri si nos damos cuenta que está en la veintena tardía de su vida, cuando escribe estas palabras a Reyes, en el momento de escribir su mejor literatura precisamente. Es normal que Torri tenga una postura combativa delante de lo que pueda pensar un profesor, una profesora, que probablemente tiene más bien una versión pues quizás algo rígida, no necesariamente puesta al día de lo que realmente está ocurriendo en una literatura, y realmente lo que está ocurriendo en ese momento en la literatura, además de López Velarde, es este Torri, que es el que finalmente nos quedó. Más allá del gran valor de las cartas de Torri a Alfonso Reyes, y más allá de la idea que hayamos podido formarnos a estas alturas de la propia Margarita Quijano, es muy interesante, pero hay una serie de testimonios escritos desde la mejor de las voluntades y con el máximo cariño, y que tienen que ver con Margarita Quijano, que en cierto modo dicen lo mismo que dijo en privado Julio Torri a Alfonso Reyes. Fíjense ustedes qué interesante. Al resumir lo más importante de la vida de su querida maestra, Carmen de la Fuente contó que Margarita había tenido un abuelo que le dejó una huella religiosa muy poderosa, al grado de que hizo su primera comunión, Margarita Quijano, a la edad de 23 años. Y añade estas palabras Carmen de la Fuente: desde ese momento se sintió vaso espiritual de elección. En otro lugar la describe diciendo que no se trata de una mujer sencilla, dice Carmen de la Fuente, sino una iluminada. Su alma sufre los arrebatos místicos y su carne por alcanzar la ingravidez de los espacios cósmicos. Cuando habló de los obstáculos sociales que separaron a la profesora del poeta, la profesora del poeta, Carmen de la Fuente la describió, fíjense ustedes, como un alma prócer
hecha para la mortificación y los éxtasis. La discípula la evocaba en los tiempos en que fue su maestra, unos 15 años después de haberse relacionado con Ramón. De aquella, a los 54 años de edad, rigurosa y elegantemente vestida, Margarita, dice Carmen de la Fuente, cautivaba por la espiritualidad y el recato que emanaban de su persona. Y dice, entre otras cosas, que cuando leía se dejaba poseer por el espíritu mismo del autor. No solo Carmen de la Fuente, ella recoge el testimonio de otra alumna de Margarita Quijano llamada Carmen Norma, que dice que alguna vez había tenido una impresión parecida. Oyendo a Margarita Quijano explicar la mística española, le había parecido que encarnaban en ella los números de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Todo esto quiere decir que podía decirse desde el lado admirativo y del máximo reconocimiento sobre Margarita Quijano algo muy parecido a lo que le decía en privado Julio Torri a Alfonso Reyes. Eso no quiere decir, por supuesto, que Margarita Quijano no haya sido una mujer de valor excepcional, que dejó una huella profunda por donde pasó, invariablemente de modo discreto y silencioso, y cuyas virtudes físicas e intelectuales impresionaron a personalidades tan sensibles como Amado Nervo, Carlos Pellicer, Salvador Novo y López Velarde. Como también le dijo Francisco Monterde a Pacheco, seguramente con toda la razón, la influencia de Margarita Quijano en la literatura del poeta zacatecano fue fundamental, entre otras cosas, porque le hizo leer a ciertos autores que resultaron determinantes para él. Lamentablemente, don Panchito se llevó a la tumba algo de lo que sabía, porque en el año de 1962, cuando prologó el magnífico libro de Allen W. Phillips sobre la poesía y la prosa de López Velarde, Francisco Monterde escribió: quizás si Phillips no hubiera prescindido casi por completo en su estudio del elemento biográfico explorado ya por otros, fíjense ustedes lo que dice Monterde, alguna amistad no solo masculina le habría ayudado a hallar la clave de influjos literarios que explican la transformación de su estilo en breve lapso. Aunque no podemos conocer los detalles con la certeza documental que nos gustaría, es más que evidente que la poesía de Ramón López Velarde experimentó un cambio radical durante los años que estuvo en contacto con la señorita de nombre de Flor. El poeta de la sangre devota, que se ocupaba mayormente de los ámbitos provincianos, se transformó en muy poco tiempo en el responsable de la más atrevida tentativa de revelar el alma oculta de un hombre, como supo ver en los poemas de zozobra en su célebre ensayo Javier Villaurrutia. Sería ingenuo pensar que el cambio se debió a los sentimientos que Margarita le provocó. Fue sin duda porque su grandísimo talento y sus enormes potencias creativas alcanzaban por esos días la madurez, pero también fue sin duda por cuanto vivió, sintió, leyó, pensó, descubrió, analizó, razonó e incluso tradujo durante los largos meses que tuvo a Margarita, y lo diré del modo cervantino, los largos meses que tuvo a Margarita como faro de sus pensamientos, día de su noche, gloria de su pena, norte de su camino, norte de sus caminos y estrella de su ventura. Para terminar esta charla quiero contarles algo más. Siempre o casi siempre en el caso de López Velarde hay cabos sueltos, hay informaciones que nos invitan a seguir adelante, vislumbres de certezas que nos hacen continuar en el camino de la búsqueda. Y en el caso de Margarita, ocurre en la última página de este libro del que les he hablado en repetidas ocasiones en esta charla, Ramón López Velarde, Su mundo intelectual y afectivo, de Carmen de la Fuente. Ella cierra su libro con el retrato de su querida maestra y cierra el retrato de su maestra contando que al final de su vida, Margarita Quijano entregó al arzobispo de México, Miguel Darío Miranda, junto con las cartas que todavía le quedaban, porque perdió una buena cantidad de ellas, si es que no las destruyó, junto con las cartas que todavía le quedaban de las que le dirigió su amigo Amado Nervo, fíjense ustedes, valiosas naturalmente en sí mismas para los intereses de nuestra literatura,
le entregó al arzobispo nada menos que un diario de Margarita Quijano. Carmen de la Fuente informa que se titula Notas de un gran dolor, pero no dice más. Nosotros nos preguntamos si es un diario de los tiempos de la primera madurez, cuando estuvo en relaciones con el poeta y terminó rechazándolo, si es un diario posterior, si es de los últimos años de su vida. Carmen de la Fuente es ambigua cuando dice que cuando añade que Margarita, dentro del género epistolar que dominaba, iba consignando los lances de su espíritu mientras avanzaban las páginas de zozobra. Pero bueno, pues esto no nos deja saber si escribe mientras lee un volumen impreso, si escribe mientras López Velarde va publicando aquellos poemas que describían la relación entre ellos conforme iba sucediendo. La cosa es que, bueno, pues sin duda en esos papeles, si es que algún día podemos tener la oportunidad de echarles un ojo, interesantísimo por lo menos poderlos ver a sabor, poderlos ver con toda calma. En esos papeles quizás no yacen los grandes enigmas de la relación entre la maestra y el poeta, pero quizás nos ayuden a contestar algunas de las preguntas, quizás no todas ociosas, que nos hacemos los investigadores. Bueno, pues hasta aquí esta charla. Les agradezco en lo que vale toda su atención y pues naturalmente vuelvo a agradecer a mi querida universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente a grandesmaestros.unam, a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a Mirna Ortega y muy en particular, naturalmente, al coordinador de este ciclo, a mi querido maestro Gonzalo Celorio.